Hola, buenas tardes. Hay un montón de sitio aquí delante, si queréis. Álvaro. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, sabemos que es una hora un poco complicada, las 4:30 de la tarde en la feria. Os voy a introducir un poquito las presentaciones de esta tarde. Son dos presentaciones muy cortas, de media hora. ¿Hola? Sí, ahora. Primero os va a hablar Cristina Sorensen, es la jefe de producto, directora técnica de Vilomix en Dinamarca, y nos va a compartir las experiencias y el trabajo que han hecho ellos en común con SEGES y con la universidad en Dinamarca en relación a la eliminación del óxido de zinc en las dietas de lechones. Y justo después de Cristina, yo voy a intentar traducir lo mejor posible porque ella habla en inglés. De todas formas, si hay algún voluntario para traducir del inglés al español, es muy bienvenido, ¿eh? Y después, Michael es el fundador de Porcus, una empresa de asesoría, consultoría en Dinamarca. Ellos asesoran el 25 al 30% de la producción allí en Dinamarca, y bueno, va a complementar esta presentación de Cristina en Dinamarca y fuera de Dinamarca también, en el extranjero. Y va a completar esta presentación también, digamos, 4:30, de 4:30 a 5, una cosa así, ¿vale? Pues nada, empezamos. Cristina. Thank you very much. From my side, also a warm welcome to the audience. It's really great that you have chosen to spend some time together with us today. I will introduce you to some work we have done since 2019 in Denmark. Vale, tenemos que hablar a la vez. Okay. Cristina va a presentaros el trabajo que han hecho ellos en Dinamarca en un periodo de los últimos 9 meses, desde el 2019, para todo esto que se nos vino encima con el tema de la retirada del óxido de zinc en las dietas de lechones. Since the ban of zinc oxide was given by the European Commission back in 2017, we started to work on solutions that could help us when we reached this ban last year in June. It gave rise to some really intensive work, especially in Europe, but also across the world, to find a solution that could work. Bueno, básicamente comenta que desde la entrada en vigor de la prohibición de la producción con óxido de zinc, han estado trabajando en la búsqueda de las soluciones, de todas las soluciones que pueden ayudar a trabajar sin óxido de zinc en la producción. Working with pigs, it seems quite obvious that would be no silver bullet, that would be no one-to-one solution to prevent weaning diarrhea when it was not allowed to use the high doses of zinc oxide any longer. Bueno, como todos sabemos a estas alturas ya, se dieron cuenta desde el principio que no había, ellos hablan de una bala única, ¿no?, que pudiera sustituir tal cual el óxido de zinc y pudiéramos seguir trabajando con el resto de cosas tal cual lo estábamos haciendo hasta ese momento. So for this reason, in the Danish market, we created a consortium to approach this challenge from a multifactorial view. We wanted to put together a group of experts to help and inspire the farmers to find solutions for weaning without zinc oxide. Como en todas las cosas en la vida, pues al final la manera de buscar la solución fue colaborando. Crearon una especie de consorcio entre varias organizaciones para trabajar juntos entre todos en lo que es la solución para este problema en relación a las diarreas en lechones. First of all, it was important that we internally in Vilomix, the advisors were part of this because they visit farmers on a regular basis.
Then I have some very, it doesn't go, skilled persons in the group too that are experts in hygiene, as it seems obvious this would be a part of the solutions as well. And then we teamed up with the Pig Research Center in Denmark, also called Seges Innovation. It's a private-owned company, but they work on behalf of the Danish farmers. Also important in this was the authorities in Denmark. They were part of this as well, because we will have the use to use a higher level of antibiotics. And I wanted to have the possibility to use a little higher doses to find out if our solution would be the correct one. Bueno, como podéis ver en la pantalla, el primer abordaje fue en relación a la nutrición. También contaron con especialistas en áreas relacionadas con la higiene. También menciona la colaboración de organismos que buscan fomentar la innovación y la investigación y el desarrollo en Dinamarca, como el SEGES. Y por último ha mencionado que a nivel de gobierno, de lo que son las regulaciones y demás, pues había mucho interés en todo el tema de la reducción de antibióticos y llevar adelante este proyecto con los productores. So with this strong team, we had a lot of expertise in key areas around the pig production, how to wean them. And then we started to work with farmers and their veterinarians. Today I want to share with you the work that we have done, and please let you inspire by this. Whoops. Bueno, como habéis visto, había veterinarios, había granjas, había productores, había especialistas en distintos campos y de alguna manera pues lo que pretende Cristina es que al compartir con todos vosotros esta experiencia pues pueda servir también de inspiración para el trabajo que estáis haciendo todos en producción. So first of all, we considered the challenges that we all knew would be around weaning. The weaning transition itself is a great stressor for a little pig. It has to be separated from the mom. It has to be put into different surroundings, new pigs next to it that they have to get familiar with. Bien, va a comenzar con los retos a los que se enfrenta el lechón en el momento del destete. Como podéis ver en la pantalla, el destete en sí mismo es un proceso estresante para el lechón que comienza con la separación del lechón de la madre y todos los retos a nivel de seguridad digestiva y de inmunidad a los que se enfrenta el animal. Another potential influences is, of course, the seasons. Hot weather, cold weather, to be considered. It's a little bit more difficult when it's very hot, and when it's very cold and humid. Viruses is an important issue to consider. Bueno, además del estrés de los animales en sí mismo, menciona ciertas situaciones, cosas que también influencian, que son potenciales influenciadores en este reto, como es, por ejemplo, el cambio de estación, los pasos del frío al calor o del calor al frío y determinadas patologías, virus, etc. And furthermore, animal behavior, I mentioned that a little bit before, the way they act, the way they influence each other, the human factor, how do we do this, why do we do this, and when do we do this is a very important factor to consider as well. And then the lovely one, biology, we cannot control everything, but we can try to do it as far as we can take it. Y los últimos tres potenciales influencias en este reto es el comportamiento de los animales, la interacción de los animales entre sí en el momento del destete, el factor humano,
por supuesto, es un factor muy importante. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Y por último, la biología, que es algo que no podemos controlar, que, como nos decían en el colegio, ¿no? La biología no son matemáticas, no son exactas. So these are all outside factors that we can not control always, but we can try to. But when we look a little bit inside the pig, what actually happens when we try to wean them? Quite often they will have some reduced feed intake just around weaning. All the stressors influences the way that they feed or eat, so to say. When they have the reduced feed intake, you can face the damaged intestine probably. The picture to the left, it's a cross-section of an intestine where you see the villi, the crypts of the tissue of the intestine. You see those are long and they are nice, and the suckling pig is protected from the milk of the mom. Bueno, después de comentar acerca de los factores externos que pueden afectar al estrés o al momento del destete, ahora se va a centrar en lo que es la parte interna, la propia fisiología. En el momento del destete, pues todos sabemos que los animales dejan de comer, que el cerdito destetado hasta 24 o 48 horas más tarde no comienza a comer, y cómo os demuestra cómo esto afecta a lo que es el epitelio, la reducción de los villi y las criptas, cómo se hacen más, la profundidad de las criptas más grandes. Cristina está muy orgullosa de estas fotos porque las hizo ella en su tesis doctoral. Eso no lo ha dicho, lo pongo yo de mi parte. Y bueno, son los dos factores que en el primer momento afectan a lo que es el daño, ¿no? A nivel de pared intestinal. So looking at the picture to the right, we have the same. It's in a cross-section of the intestine, but this is a pig that is weaned. You see the villi, they are shorter, and that means that the total absorption surface is reduced. And we really want to have a big surface to absorb the nutrients that we feed them. Bien, con todos estos daños a nivel de pared intestinal, lo que se ve claro es que la superficie de absorción del intestino se reduce, y es todo lo contrario a lo que buscamos, que es precisamente tener una superficie lo más grande posible para la absorción de nutrientes en el lechón. So what happens then when this eat? Eventually the pig will be hungry, so it will start to eat. And maybe it eats a little bit too much if you have a reduced surface area in the intestine. That means that a lot of the feed will just pass through the intestine, and on that occasion you will feed the microbiota. And those guys we don't really want to feed too much, because that can cause a feed-induced diarrhea. Bien, entonces lo que pasa es que tenemos al lechón destetado que lleva un día, 2 días sin comer, y cuando por fin, digamos, se espabila un poco, tiene mucho hambre y empieza a comer de golpe. El hecho de que haya este daño en la pared intestinal hace que todos estos nutrientes pasen a través del intestino, y en lugar de absorberse donde se tenían que absorber, acaban en otro sitio alimentando la microbiota que no deberían estar alimentando al final del intestino. So what will we do? When we formulate feed, we have to do some different considerations. Raw material and the quality of the raw material is key. We want this to have a high digestibility. It's easy for the pig, for the intestine to digest and to absorb. Bien, entonces ahora Cristina se quiere centrar en qué tenemos que hacer a nivel de formulación de piensos, a nivel de nutrición. El primer punto a señalar es las materias primas que utilizamos para formular, y sobre todo buscando que sean materias primas con alta digestibilidad, ya que la capacidad del lechón para digerir en estas circunstancias es pequeña. But take a look at this figure. It describes the age of the piglets in age at the bottom,
And you see, if you follow the red line, it's the lactase that breaks down lactose. It's high before week 4. That's where the pig normally digests milk. So this enzyme is high to be able to break down milk. And not so much the other enzymes, they are rising. Bueno, ahora está comentando la gráfica de la derecha, como podéis ver, abajo en semanas la edad del animal, desde el 0 a 7 semanas, y las líneas son las actividades de distintas enzimas. En rojo la lactasa, que como veis al principio es muy alta, y la capacidad del lechón para digerir la lactosa de la leche es alta al principio de la vida del animal, las primeras 2-3 semanas. So considering weaning between maybe 3 and 5 weeks, you see that the raw material, it should be adapted to the level of enzymes that we have, how the pig is able to break down different nutrients. And for this reason, we also should consider the crude protein level. As the blue bars you see, it is rising more markedly after week 4. So before that, it is a little bit difficult for a pig to digest protein. A continuación podéis ver que a partir de la semana 3-4 la actividad de la lactasa empieza a disminuir, y en cambio la actividad de otras enzimas, por ejemplo las enzimas que sirven para digerir la proteína, empieza a subir, que sería la curva azul, por ejemplo, que veis. Hay un punto de corte en el que cae la lactasa y suben las enzimas proteasas y el resto de enzimas. And furthermore, it's important to consider the calcium level and also the calcium source in order for the pig to digest. Acids is an important helper in this situation. Further, you have to consider the type of acids that protect the stomach, the intestine, but also prevent the pathogens to grow too much. Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de formular para dietas para lechones recién destetados es el calcio, el nivel de calcio, y también la fuente desde la que se obtiene este calcio en la dieta. Y por otro lado, el tema de los ácidos es muy importante también. Bueno, sabéis de sobra la capacidad reducida del estómago de producir ácido clorhídrico, y también tiene un efecto importante el tema de la combinación de los ácidos y en qué punto se liberan los ácidos en el intestino en relación a pues cómo prevenimos estas infecciones o el progreso de bacterias y controlamos el balance de lo que es la microbiota del intestino del animal. And last but not least, feed additives can be good to consider. Those you can adapt to the herd, the problems, the issues, what you want to address. Probiotics have been proven to be good to help you grow the pig and to strengthen the intestine. The same goes for fiber sources, and we can continue with different kind of feed additives. Bueno, y el último capítulo a mencionar, que tiene su importancia también en la formulación de pienso para lechones, son los aditivos y en particular los probióticos, las fuentes de fibra, etcétera. So I want to schedule for you how we work, how we have worked in the project, and how we normally work with customers in Denmark. We start with the preparation to the left. Bien, ahora os va a explicar cuál fue el proceso de trabajo en este proyecto en Dinamarca. Es un planteamiento temporal y comienza con la preparación del proyecto, que es el círculo que podéis ver a la izquierda. Yeah. Preparation before actually starting up the different changes that you want to do in a herd.
receive efficiency controls, other relevant data, check up on the health status as well in the herd. Then we make some startup visits. We often always do that together with the experts to see where can we help the customer the best way according to the production. And then we make some adjustments, or in this case, we started to look at the level of medical zinc oxide. Could we go down in the concentration, and how would that affect the animals? Bien, pues el trabajo de preparación comienza con la recepción de toda la documentación de la granja relacionada con eficiencia y el resto de datos que pueden considerarse relevantes para el proyecto. El siguiente paso es la visita en granja para ver realmente cómo adaptar cada programa a cada realidad específica de cada granja. Y por último, antes de empezar a trabajar en el proyecto, se tienen que realizar o realizaron una serie de ajustes, sobre todo en el nivel de óxido de zinc que se estaba trabajando. Es decir, puede haber clientes que por sistema trabajasen con 3 kilos de óxido de zinc y que desde un primer momento, antes de hacer nada, se decidiese disminuir a 1,5 kilos o a 2 kilos, por ejemplo. Then a startup date was settled, and then the zinc oxide was gone. Se decidió el momento de empezar y se retiró todo el óxido de zinc de las dietas. Yeah. And this was followed up by visits, intensive visits in the beginning. Some needed this, some didn't need it so much. And then this was running for around 6 months. Bien, y a continuación de la retirada del óxido de zinc de las dietas, se establecieron una serie de visitas de seguimiento en granja durante 2 o 3 semanas, y esto se llevó a cabo durante un total de 6 semanas. 6 weeks. Yeah. Okay. So actually I would share with you the learnings from those around 15 farmers that we worked with quite intensively. What was common for the majority of them, what was quite obvious that we could change or improve. Y ahora lo que quiere compartir son los hallazgos, lo que aprendieron en el trabajo, este trabajo intenso con unas 15 granjas más o menos, y compartir lo que funcionó en todas y lo que fue interesante en todas. Yeah. So first of all, I just mentioned that a little bit before. The first feed that we feed the piglets when they are weaned, we reduced that in crude protein approximately 10% from the normal level. And we used easily digestible raw materials in the feed. Bien, entonces el primer punto en el que coincidieron todas estas experiencias en las 15 granjas fue en la reducción de la proteína bruta en aproximadamente un 10%, junto con la utilización de determinadas materias primas que eran más fáciles de digerir por los lechones, más digestibles. Then another important common thing that was important here, hygiene routines and the preparations of the barn before you put the piglets into the barn. It seems maybe obvious, but it wasn't. The way you disinfect, and really important, please dry out the barn before the piglets go in there and turn up the heat. Then it's perfect conditions. Bien, otro de los puntos a los que les dieron máxima prioridad y que fueron más importantes, más impactantes en el resultado, fueron las rutinas de higiene y cómo se hizo la limpieza, la desinfección y algo que a veces olvidamos, que es el secado de los corrales antes de introducir los animales. And even though that feed is very important for the animals to have good production results, water has to be considered. It's a really important source to have in high quality, and it's not always easy to have good water quality, but there are different ways to control, to disinfect pipes and to keep track on this water.
Otro de los puntos importantes, aunque estamos hablando básicamente a nivel de nutrición y de formulación, de alimentación, pero bueno, el alimento más importante es el agua, y otra de las cosas muy importantes que implementaron en estas granjas fue el control de la calidad del agua, no solamente de la fuente de la que bebían los animales en las granjas, sino también de todo lo que son las conducciones y las tuberías dentro de la granja. La manera de conseguir esta higiene o esta calidad de agua fue diferente en cada caso. And then it also became quite obvious that piglets, they need feed, just as they are weaned. The activation of the pig, and by this I mean make them eat small portions, make them curious on the feed that you give to them, make them stand, make them walk. It shows that they have a much higher feed intake than if you do not do anything. Y otra parte importante, junto con lo que es la composición del pienso, es el manejo, y ahí ella habla de la activación de los animales, o cómo les motivamos a los animales a empezar a comer con cantidades pequeñitas, con ciertos manejos de alimentación que promocionan, potencian que el animal empiece a comer en cantidades pequeñitas desde el principio. Yeah. And furthermore, adjustments of the feeders so that it suit the age and the weight of the pig, so that you supply them with feed, but not too much feed. Not too less, not too much. Something that is applicable for the age. Y otra cosa importante es cómo se ajustan los comederos a la edad y al tamaño de los animales, de manera que no les falte comida, no les falte pienso, pero al mismo tiempo tampoco les sobre, no tengan a su disposición también cantidades demasiado grandes de pienso para su edad y para su tamaño. And then we saw that the communication in the stable are important, to have dedicated workers that knows how to take care of those small piglets. And also when you have the very small piglets, it just need more handling and more attention to bringing them safe into the life of being a pig. Bueno, y esto es un problema que tenían ellos ahí en Dinamarca, que es una característica que también nos afecta aquí en España, que son el tema de la comunicación con los empleados, porque bueno, también hay mucha mano de obra extranjera en Dinamarca, y el manejo, al ser animales más pequeños y con este reto a nivel de la retirada del óxido de zinc, se hace más complicado, y hay que asegurar que todo el mundo entiende bien lo que tiene que hacer, y especialmente en las tareas que son un poquito más complicadas. And I want to show you some results from this work. We work with 15 farmers intensively, and then farmers next to, because everybody needs to be prepared for June last year. I have chosen 6 farms out of those 15, and showed you the specific results for those farms. Those were representative for the other farms as well. On the top you see farm 1 to 6, and then you see under each farm number we have a before, that is the level of zinc, how much they used before we started, and the one to the right, no, it's after the intervention and the 6 months that we have been running with them. It's scheduled as zero zinc. Bien, entonces ahora os va a enseñar los resultados de este proyecto, que se llevó a cabo, como decíamos antes, en 15 granjas, y de esas 15 granjas ella ha extraído los resultados de 6 de ellas, que son más representativos y además es más visual, más fácil de verlo en la presentación. Como veis, granja 1, granja 2, así hasta las 6 arriba, y lo que aparece en cada casilla de cada granja es el nivel de zinc antes y después. O sea, por ejemplo, granja 1, 3 kilos de óxido de zinc antes, y después 0 óxido de zinc. So I will take you through those results. And we start with the daily weight gain when you go from the medical high level of zinc oxide
and to the zero zinc oxide. And those pigs, it's an average from weaning around 6 kilograms body weight and to 30 kilograms of body weight over a 6-month period. Vale, lo primero que quiere remarcar es el dato de ganancia media diaria en esas granjas, teniendo en cuenta que se trata de animales destetados con 6 kilos y la medición se ha llevado a cabo hasta los 30 kilos de peso del animal. So if you run through these and compare them one by one, you will see that there will be an unchanged or an increased daily weight gain. This is not statistical, it's purely numerical values. Bien, pues entonces la primera conclusión de todo este proyecto es que se puede ver que no, digamos que la ganancia diaria o se ha incrementado o se ha mantenido a pesar de retirar el óxido de zinc. No es un dato estadístico, es un dato numérico, simplemente. So going down to the feed conversion ratio, I guess this is of interest as well when we talk about feeding piglets. And going through these again, step by step, we will see that we have an unchanged or a slightly improved feed conversion ratio on an average. Bien, y en relación a la conversión alimentaria, pues el hallazgo es, la conclusión es la misma, o no cambia o incluso mejora. And of course we need to look a bit on the mortality of the piglets, and in some of the farms we also saw an improved picture of the health that came when we were not allowed to use the zinc oxide. We saw in some of the herds that there was some illness. There was some streptococcus. They were challenged with that, and another herd were challenged with the flu, the swine flu. Bien, y el último dato a analizar es la mortalidad, y como podéis ver el dato de la mortalidad es un poquito ambiguo, porque siempre hay una parte de mortalidad que no es achacable directamente a procesos digestivos y hay otras enfermedades que también afectan, como puede ser Streptococcus suis o ha mencionado la gripe también, ¿no? En este caso. So an unchanged or a higher mortality. La mortalidad o se mantiene o disminuye, decrease. Yeah. And that of course brings me to what is the picture of the antibiotic use in those farms. And especially if you put your attention to farm 2 and 3, those were the ones who were challenged on the health. You see a slightly higher use of antibiotics, but the general picture is an unchanged or reduced use of antibiotics. Bien, el último parámetro a tener en cuenta es la utilización y el consumo de antibióticos en las granjas, y excepto un par de casos que ahora no veo bien porque como ha puesto la barrita esa me lo tapa, pero había un par de granjas en las que sí que empeora, pero en el resto, en la mayoría, o se consume la misma cantidad de antibióticos o disminuye el uso de antibióticos en granja. So a comment to these nice results is of course that this is done in very controlled, it's commercial farms, but it's still controlled, and definitely we do not see that everybody is able to really do those nice results, but now we are half a year, a little bit longer into this period, and we see it is really important to put the attention, otherwise you will slightly go down in production and health stages. Bien, y entonces ya para terminar, ella remarca que todo esto que nos ha enseñado no se trata de granjas experimentales, sino que son granjas comerciales, normales y corrientes, aunque es cierto que para este proyecto se hizo un trabajo intenso, con mucho control y se estuvo muy encima de todo este proceso. Probablemente
Si ese trabajo se relaja y se vuelve otra vez a la normalidad, es probable que con el tiempo este éxito vaya revertiendo y perdiéndose. Yeah. And a sharp conclusion. If you put your attention into a multifactorial approach that is applicable for a given farm, then it is possible to wean without the medical zinc oxide. It is possible to keep the overall productivity. And in this project, we saw no marked increase in the use of antibiotics to treat the diarrhea. But it's not always that it is as possible as this if you forget to put the attention into your management. Bien, y como conclusiones para terminar la presentación de Cristina, 3 ideas. Primera, que es posible destetar bien sin óxido de zinc, que además se puede mantener la productividad general de la granja destetando sin óxido de zinc, y que no necesariamente el retirar el óxido de zinc implica un mayor gasto, un mayor consumo en antibióticos, aunque es cierto que para ello hay que tener mucho control, hay que estar muy encima, y hay otro tipo de patologías que sí que requieren el uso de antibióticos para su tratamiento. So with these words, I will say thank you for your attention, and our next speaker will make a presentation, and then we will take questions in common afterwards. Bueno, pues con esto Cristina termina su presentación, agradeciéndoos mucho haber asistido en este horario tan bueno de 4:30 de la tarde en la feria, y que está encantada de contestar vuestras preguntas. Si tenéis alguna pregunta, que creo que hay una. Voy. Hola, quería saber, o sea, los resultados zootécnicos se vieron afectados, como fue la mortalidad, independiente de las granjas, pero la mortalidad se incrementó, o sea, todo se afectó. ¿Cuál es la solución entonces para tratar de mantenerlo? Porque no vi ninguna solución, o sea, todo es un tema de manejo, de cuestiones de granja, pero ¿cuál es la solución que presentan ustedes para tratar de mitigar que se afecten los resultados zootécnicos? Cristina, the question is, she saw that the zootechnical parameters were affected after removing the zinc oxide, like mortality and so on. So her question is, what is exactly the solution implemented in the farm? So the question was, you saw a difference in the mortality, and what kind of solution was to be done? Was that the question? Yeah, she wants to know deeper what is this solution, what is consisting in exactly. Yeah, so you cannot always be sure that you will not be hit by some kind of disease. This will always be the case, but you have to put the full attention into the management, the hygiene, the feed and the feed quality in order to go down in mortality and also the diarrhea incidences. Bien, lo que dice es que no puedes evitar que haya patologías en las granjas, que haya problemas, incluso con el óxido de zinc, aunque lo quites. Entonces, para ella la solución es una combinación entre formulación, alimentación, manejo en granja, cómo incrementar el confort de los animales a nivel de ventilación, a nivel de temperaturas, etcétera, y por supuesto el tema de la calidad del agua y demás. Esa es un poco una combinación de varias cosas
Y un poco lo que decía ella al comenzar la presentación es que no hay una sustancia, un aditivo concreto que lo puedas añadir cuando retiras el óxido de zinc y tenga el mismo efecto hasta este momento. Esa es un poco la idea. He puesto un poco de mi parte también en la... Okay. So now, Michael, it's your turn. Pero tú hablas en español, así que... Hola. Ok, muy bien. Ok, muchas gracias. Espero que todos todavía están frescos para un poquito más información. Yo soy Mike Lagerley, veterinario de Dinamarca, consulto granjas en Dinamarca, también aquí en España y en otros lugares. Voy a hablar un poquito de lo que estamos haciendo para detectar lesiones en el uso de óxido de zinc y más el aspecto del veterinario, qué estamos haciendo en las granjas, cómo funciona para nosotros. Mi empresa se llama Porcus y consultamos 25% del mercado en Dinamarca, más o menos 1.300 granjas. Para mí es interesante también comparar un poquito los resultados en Dinamarca con los resultados en España. Importante es que nosotros somos los mejores productores en Europa, si vemos en costes y todo esto. Pero tomamos dos diferentes rutas. Por eso hay información en España que nosotros podemos utilizar en Dinamarca. Y también hay un gran desarrollamiento en Dinamarca que ustedes pueden utilizar aquí en España para mejorar los resultados. Si hablamos un poquito de la productividad en Dinamarca a nivel nacional, tenemos una tasa de partos en más o menos 87%. Destetamos en promedio 2021, 34 lechones por hembra por año. Los nacidos vivos estamos en 18, destetados por hembra por año 2.24 y la mortalidad en la paridera es más o menos en 14%. No encontró todos los números de España, pero me dicen más o menos el nivel de destetados por hembra por año es más o menos en 28. En el destete, el promedio de ganancia es de 6 de 30 kilos, 7 de 30 kilos. Estamos en 463 gramos diario. La conversión estamos en 1,65. El peso al destete 6.8 kilos y la mortalidad 3.9 y en España 5.2. Si comparamos un poquito el consumo de antibióticos entre Dinamarca y España, o Dinamarca en el resto de Europa, hay grandes diferencias. Hay muy estrictas leyes en Dinamarca para bajar el nivel de antibióticos. Hay un sistema de vigilancia que está monitorando mis recetas, los consumos por cada granja. Están haciendo hit lists de los más malos veterinarios para bajar el consumo. Pero Dinamarca tiene más o menos este nivel, que es un nivel muy bajo comparando con otros países en el EU, y España tiene un nivel de consumo de antibióticos más o menos 3 o 3.5 veces más alto. También en Dinamarca es ilegal usar cefalosporinas, quinolonas, todos los buenos antibióticos, a estos no tenemos exceso. Y si vemos lo que pasó en los últimos años, el gobierno hizo un cambio en el año 2010, en donde empezaron con este sistema digital de vigilancia y ponieron como niveles de máximo consumo aceptable en las granjas. Todavía con estos niveles, bajando el consumo de antibióticos, logramos incrementar los resultados en el mismo tiempo. En el destete tenemos la misma mortalidad que antes, pero subimos en ganancia.
En el cebo también bajamos en mortalidad y subimos en ganancia y ya tenemos un nivel de crecimiento de 1.050 gramos a nivel nacional en el cebo. Al mismo tiempo bajamos la conversión con 0.2. Si vemos costes de producción, Dinamarca y España están muy iguales en los costos, pero lo interesante para mí es que tomamos dos diferentes rutas. En este momento los costes en Dinamarca son un poquito más bajos en comparación de España, pero normalmente el coste para producir 1 kilo de carne es muy parecido. Por eso podemos decir en Dinamarca hemos aprendido a gestionar productividad con bajos costes y un bajo consumo de antibióticos, y este sabimiento también es accesible para ustedes. Si hablamos un poquito de qué hacemos en las granjas para destetar sin extra óxido de zinc, nuestros clientes se dividen más o menos en 3 grupos. Tenemos un grupo que están produciendo mejor que antes, porque ya gastaron tiempo en chequear todos los puntos de importancia y arreglarlo, y después el resultado fue mejor. Muchas veces es así. Si metemos en un tema, vamos a hacer las cosas mejor. La mayoría, quizás 60%, tienen resultados parecidos a antes. Y tenemos más o menos 20% que están peor que antes, y muchos de ellos es porque no implementaron nada nuevo. Y claro, hay que cambiar la moda de producir si quitamos una ayuda como óxido de zinc. Una cosa muy importante para mí es hay que empezar en el fase 1. Hay que empezar en la paridera a arreglar cosas para listar el lechón ser destetado. Una cosa muy importante es variación. Tenemos variación en los lechones. La variación tenemos cuando destetamos muy pocos lechones por jaula. Si yo tengo 18 nacidos vivos con 10% de mortalidad y solo destete 10 por jaula, yo necesito hacer 60% de nodrizas. Con 60% de nodrizas, yo solo voy a destetar más o menos 60% a la edad propia y el resto les faltan 5 días. Pero si yo aprendo a destetar más 13 o 14 por jaula, yo solo voy a usar 20 a 14% de nodrizas. Claro, tengo menos días en lactación, estoy ahorrando dinero aquí. Hay más partos por hembra, más destetados, pero importante de este tema, estoy destetando más lechones con una edad aceptable para destetar sin óxido de zinc. Variación también tenemos en cuántas hembras tenemos por semana. Esta es una simulación. Quizás es un poquito difícil explicarlo, pero si, por ejemplo, tenemos una semana en que falta hembras, y esta semana entra en la paridera, después entra una semana con muchas hembras, y estamos destetando muy poco por jaula, que significa que yo necesito hacer muchos nodrizas, esta semana grande va a robar un gran parte de estas semanas pequeño. Y con este tenemos como un extra pool de 35% para desigualizar las bandas. Ok, si yo después necesito destetar mis lechones, la mayoría de las granjas van a destetar la misma cantidad cada semana. Pero en esta semana falta, en el próximo ciclo falta más, la gente van a destetar lechones de la semana anterior, que les faltan 7 días. Por eso cuando tenemos variación en los pandas, el número de hembras que cubrimos por semana, vamos a tener mucha variación en la edad y la calidad de los lechones. Por eso a veces tenemos lechones hasta 16 días, desde 30 días en la misma nave.
¿Y cómo vamos a hacer un pienso adecuado por todo esto? Lo que va a pasar es, probablemente vamos a hacer un pienso muy caro para ayudar a los pequeños, pero los grandes no lo necesitan. Un ejemplo de un cliente, él estuvo produciendo con más o menos 30% de variación entre sus bandas. Lo que hicimos fue empezar con Alternogest para sincronizar las primarizas. Sincronizamos las primarizas que necesitamos por cada semana, es muy fácil calcular. Cubrimos un poquito hembras extra para matar los que no necesitamos después del scanning. Y una vuelta con este concepto, ella solo tiene 5% de variación, que significa que sus lechones son muy iguales en el tiempo del destete y su destete funcionó mucho mejor. Otro tema muy importante para mí en el fase 1 es hay que listar el lechón para ser destetado. Y un lechón que no puede comer y digerir no es listo para ser destetado. Y empieza a enseñar al lechón a comer, tirar un poquito pienso cerca del lechón, cerca de su mamá, para la hembra enseñar al lechón a comer. Después necesitamos hacer un cambio del microflora, porque el lechón tomando leche tiene un microflora de lactobacillus. Y para digerir pienso necesita cambiar su microflora y esto cuesta 14 días. Y si no empezamos este proceso en la paridera, el lechón tiene un gran problema. Y también, como Cristina les explicó, hay que enseñar las enzimas para el lechón poder digerir el pienso. ¿Y qué pasa si destetamos un lechón que no puede comer y no puede digerir? Es como Cristina lo explicó, vamos a tener un daño intestinal hasta 30% de la superficie que vamos a perder. Y cuando el lechón empieza a comer, la condición de los intestinos es muy malo y no pueden digerir el pienso y sobra un substrato, un pienso para el E. coli. También con este daño intestinal se abren los intestinos y los streptococcus, por ejemplo, pueden pasar en el cuerpo. Por eso vemos en granjas con problemas de diarrea, más problemas con streptococcus, especialmente el streptococcus cepa 9. Un lechón que ha aprendido a comer antes y puede digerir, no tienen estos daños intestinales y no tiene mucha diarrea. Estos son resultados de una investigación en Holanda, en donde ponieron un color en el pienso de los lechones y en el tiempo del destete checaron los lechones que han comido con un swap, tienen color en sus heces, y los que no han comido no tienen color. Y investigaron cómo crecen los que han comido antes en comparación de los que nunca comieron pienso en la paridera. La diferencia fue grande, 50 gramos más diario. Es un efecto increíble. No podemos tener este efecto con los antibióticos ni con vacunas. Y es una cosa en teoría simple. Hay que asegurar que comen en la paridera. Me gusta mucho la investigación. Yo hice una investigación parecida en Dinamarca junto con un veterinario aquí de España. Y para empezar, investigamos el nivel de lechones que han comido antes en Dinamarca. Esta fue una granja muy buena, desde tanto 38. En su granja solo 50% de los lechones han comido antes. 50% estuvimos destetando sin el sabimiento de comer o digerir pienso. Estuvimos probando varios conceptos, incluyendo un concepto líquido con un pienso non lácteo para enseñar al lechón, y con esto podemos lograr un consumo de 400 gramos, y vemos en este grupo que subimos de 50 a 80% que han comido antes, y el efecto comparando
este sistema con un pienso normal fue 44 gramos más diario. Un efecto muy interesante. Y vemos menos diarrea en estos lechones. Annemarie van Bussel, que hizo esas investigaciones en Holanda, también hizo una calculación del efecto del consumo, el crecimiento en la primera semana en relación del resto del tiempo en el destete. Es una relación muy fuerte. Un lechón que come 100 gramos más la primera semana va a comer 40 gramos más el resto del tiempo. O podemos decir, si crece 100 gramos más la primera semana, va a crecer 40 gramos más en el resto de su vida. Por eso me gusta monitorar el crecimiento la primera semana, porque para mí es uno de los KPIs más importantes en el destete. También hay una muy buena investigación de Kansas City, en donde hicieron una investigación en la relación del consumo en la primera semana post-destete y comparando cómo crecieron los próximos 175 días. Hay un grupo que no crecieron, un grupo de hasta 150 gramos, otro de 150 a 230 y un grupo que crecieron más de 230 gramos. La diferencia fue 36 gramos por día o 6.4 kilos más en el tiempo al matadero. Las diarreas que tenemos en Dinamarca o en España normalmente están más o menos así. Hay mucho coli las primeras 4 semanas, después empieza la Lawsonia, Pilus y coli. Si ustedes están haciendo mucha medicina, el Lawsonia, Pilus y coli va a empezar en el cebadero, con nosotros empieza en el destete. Mucha medicina en el destete, normalmente hay más problemas con Lawsonia en el cebadero. Cuando estuvimos trabajando con óxido de zinc, vimos en Dinamarca el diarrea de coli en el día 14, cuando cambiamos la fórmula a la formulación 2. Ya después de quitar el óxido de zinc, vemos que el diarrea empieza en el día 3-4 post-destete. Ya empieza el coli. Solo para enseñarles un plan de tratamientos típico para Dinamarca, es 3 de 5 días un tratamiento contra E. coli que empieza en el día 3 a 4. Día 28-35 tenemos un tratamiento de 3 a 5 días contra, puede ser E. coli, Brachyspira Lawsonia, y normalmente 3 de 5 días de tratamiento después que entran en el engorde. Y también es más o menos lo máximo que podemos hacer abajo de las leyes en Dinamarca. Yo veo los problemas con colis ya hoy en día mucho más simple. Antes estuve investigando mucho qué coli es y todo esto. Hoy yo veo así. Coli tenemos cuando estamos alimentando la bacteria. Cuando estamos alimentando la bacteria, pues cuando tenemos una infección en los intestinos, por ejemplo lo que tenemos si destetamos lechones que no pueden comer, ellos van a tener daños y no pueden digerir su pienso, o la formulación del pienso es agresiva, alta proteína, malas fuentes, falta de ácidos. Pues si el lechón no puede digerirlo, el amarillo es lo que puede digerir, el rojo es lo que sobra, pues estamos alimentando a las bacterias, el E. coli, el Streptococcus. Si hablamos de tratamientos, si yo desteto lechones y tienen diarrea el día 3, yo pongo mi antibiótico contra coli y el coli se va, se desaparece. Significa que mi medicina funciona muy bueno. Cuando deja el tratamiento y se regresa el coli, no es que el tratamiento no funcionó, es porque la formulación es mal, la estrategia es mal y hay que cambiar la estrategia, porque estamos alimentando a la bacteria. Por eso en general cambiamos las estrategias a
formulaciones más bajo en proteína, con mejores fuentes, todo esto como Cristina lo explicó. Nos va bien empezar con unas formulaciones seguros para asegurar que no hay diarrea las primeras semanas, porque el daño intestinal me cuesta más. No es importante si el lechón crece un poquito más lento, lo importante es evitar la diarrea, evitar la infección, porque te va a costar más después. Pero si vamos bien, empezamos con una formulación seguro. El segundo paso, formulación 2, vamos quizás a un poquito más fuerte y vamos bien todavía, vamos a una más agresiva y funciona bien. Si es una granja con muchos problemas, quizás todas las formulaciones son de muy bajos niveles. Esto hay que ajustar por granja. Algo que funciona fantástico es el plasma sanguíneo. Es caro, es muy caro. No sé, 70, 80 céntimos por lechón, por 5% en 4 kilos de pienso. Pero si vemos los días de tratamiento con plasma y con zinc es casi parecido. Crecen un poquito más lento y cuesta más, pero funciona muy bien contra diarrea. Y si tenemos granjas problemáticas que están destetando lechones pequeños, este puede ser una buena solución para asegurar que empezamos bien, que no tenemos infección en los intestinos. Esta es una investigación del efecto en bajar niveles de proteína, en reducciones en diarrea en relación de esta. Y vemos bajando proteína si hay menos diarrea. La balanza es cuánto crecen los lechones. Pero no me preocupa mucho los primeros 14 días. Calcio, hay que trabajar con bajos niveles de calcio para bajar el pH en los intestinos. Importante también los ácidos orgánicos. Normal es 10 kilos por tonelada en el pienso, formulación 1, formulación 2. Y yo en casi todas las granjas trabajamos también con productos en el agua. Importante que el pH es 3.8 a 4. Este funciona bastante bien. Son productos caros, pero funcionan. Y el lechón no toma mucho agua las primeras 3 semanas. Yo lo hago así, que tengo un mezclador, un dosatron, que pongo el ácido y atrás de este pongo otro que pongo la medicina. La causa es que 90% de los antibióticos funcionan mejor en bajo pH, excepto penicilinas y algunos, pero la mayoría funcionan mejor. Y es muy importante que checamos el nivel del pH, porque puede subir, bajar un poquito. Es importante que lo checamos una vez por semana, porque los productos no sirven si estamos en un pH de 5. Este es solo un poquito de monitorización de un cliente que empezó con ácidos en el agua y su crecimiento en el destete subieron con 50 gramos. Es mucho. Es un buen efecto. Al mismo tiempo, su uso de antibiótico decrementó con 30%. Por eso para mí es un producto, son productos importantes y tienen un efecto parecido a medicina. Algo también muy simple, a veces lo más bonito es lo más simple. Cebada aplastada mezclada con 10% de harina de patata. La harina de patata se pongo arriba del E. coli y hace como una inactivación. El fibra en la cebada y el cebada están haciendo una dilución y la fibra también tiene un buen efecto contra E. coli y claro, es una dilución también de nivel de proteína. Pero mezcla y tíralo en el piso, día 3 a 10 más o menos, donde hay mucho coli. Y los lechones, si tienen dolor en el estómago, van a comerlo
y funciona muy bien para ayudarles. Unos ejemplos en clientes en su proceso de destetar sin óxido de zinc. Ya son muchos años, este fue en 2018. Este cliente empezó a enfocarse en la variación en las hembras, en la alimentación en la paridera, también cambiando formulaciones, trabajando más con ácidos, todo esto. Y si miramos su mortalidad, no pasó nada. Su crecimiento ya crece en 50% más y su conversión bajó con 0.1 en este proceso. Otro cliente con quien empezamos con el proyecto en 2015. Son resultados año por año por año. Con él bajamos la mortalidad en estos años a un porcentaje de 6 a 30 kilos. Sus lechones ya crecen 50 gramos más y su conversión es en unidades danesas por kilo, pero se bajó con 0.14. Por eso tenemos muchos clientes que ya están haciendo mejor que antes porque se enfocaron en los puntos muy claves para ayudar al lechón. Bueno, el resumen, es importante empezar con las hembras, eliminar variación, asegurar muy poca variación en edades antes de destetar. Es importante aprender a destetar más por jaula para minimizar nodrizas. Es importante que los lechones tengan una buena ingesta antes y después del destete para no tener daños intestinales. Un alto crecimiento en la primera semana asegura un buen crecimiento en el resto del vida del lechón. Bajos niveles de proteína, mejor calidad, ácidos orgánicos en pienso y agua, funciona muy bien. Si tienen muchos problemas, pueden usar el plasma sanguíneo y la mezcla de cebada aplastada con harina de patata es una buena ayuda. Y con este voy a dejarles con lo más importante. Siempre hay posibilidades. No sé si hay preguntas. ¿No? Mario? ¿No? Sí, ahora ya sí se me oye, no tengo que gritar. Bueno, pues nada, ¿no tenéis ninguna pregunta para Michael? ¿Nadie? Pues en ese caso damos por terminada el seminario, la jornada. Muchísimas gracias a todos por venir y si queréis pasar por nuestro stand, pues nada, os